Alguien desde Dallas dice, "Oye, hay un cliente nuestro que quiere invertir, quiere comprar un hotel de 5 estrellas de lujo en Madrid". Pues ponte a la cola, si es que no se vende ni uno. Como digo yo, dos sectores que en otros países no han funcionado. El hotelero en Alemania se ha hundido porque solo tienen rentas fijas los hoteles. Aquí, como tienes renta fija más variable, pues es el líder del sector de inversión de los últimos 3 años. ¿Cuál es la trampa de la langosta? La inversión entre amigos o la inversión colectiva. Yo he invertido en un 10% en una empresa. Oye, pues prepárate para sufrir. Porque sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. De esas he visto muchísimas. Por ejemplo, muchos jugadores de fútbol han invertido de forma colectiva. En el episodio de hoy, Mikel Echavarren. Un episodio lleno de experiencia, visión y opinión. Espera. Antes de empezar, quiero decirte algo. El podcast que vas a escuchar es posible gracias a eMascaro, una compañía para la que cada uno de sus proyectos es un viaje a Ítaca, un camino lleno de aprendizajes, transformación e innovación. Y como creadores de proyectos digitales que son, apoyan el emprendimiento y la transformación, porque el camino, el viaje, es más importante que la meta en sí. Mikel Echavarren, presidente y CEO de Colliers para España y Portugal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, Mikel. Estoy con muchas ganas de hablar contigo porque tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría tratar y sobre todo te agradezco mucho el tiempo que dedicas a Lobby Talks y el que estemos hoy aquí juntos haciendo esta charla, ¿no? Encantado. Entonces, Mikel, para mí creo que sería lícito que empezáramos a conocer un poco a Mikel desde cómo son o cuáles son sus orígenes, y qué estudiaste y cómo empezó todo. Bien, yo soy de Bilbao, aunque he vivido muy poco en Bilbao, viví solo 3 años, soy el menor de 4 hermanos y cuando tenía 3 años a mi padre le trasladaron a Barcelona y nos fuimos toda la familia para allí, y cuando tenía 10 años le volvieron a trasladar a Madrid y vinimos todos aquí. Estudié en el Colegio de La Salle, Maravillas, en Madrid, y luego pues estudié empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid, casi por eliminación. Nadie estudia empresariales por vocación. Entonces dije, pues no quiero ser lo que han estudiado mis hermanos, que eran todo carreras técnicas, y ahí acabé. Con todas las cosas que podrías haberte dedicado, ¿por qué te dedicas pues a mira, inmobiliario? la vida es un cúmulo de casualidades, ¿eh? O sea, estando yo en quinto de carrera, un compañero que teníamos en clase me dijo que le habían cogido en Arthur Andersen, que entonces era la Big One de las Big Five, ¿no? Y le pregunté las notas que tenía y bueno, eran más o menos tan malas como las mías. Y entonces me presenté en el edificio Windsor a pedir trabajo. Ya que estaba allí, les debí parecer gracioso. Al día siguiente me llamaron para hacer las pruebas y me hicieron una oferta de trabajo estando en quinto de carrera para incorporarme inmediatamente después, ¿no? Pero tenía que hacer la mili y dije que cuando volviese de la mili. Volví de la mili 2 años después, porque hice una mili de 15 meses y medio como oficial del Ejército del Aire, terminando de teniente, y al día siguiente me incorporé a Arthur Andersen. Por puras casualidades me metieron en el sector de construcción e inmobiliarias, audité todas las constructoras de la época, cogí mucho cariño a las constructoras y también inmobiliarias, y yo creo que no sé, verían algo en mí y me animaron cuando llevaba 6 o 7 años a lanzar junto con un socio de Bilbao el área de consultoría inmobiliaria. Entonces montamos consultoría inmobiliaria al principio con perspectiva muy de auditor, mucha consultoría, muchos planes estratégicos, hasta que descubrimos las transacciones. El socio se retiró y me dejó seguir, con lo cual también aprendí mucho de él a la hora de liderar equipos y de cómo hacer crecer a los equipos que dependen de ti. Y entonces ya nos metimos en transacciones y descubrí un mundo que para mí era apasionante, de pasar del lado más gris de la vida, donde siendo auditor te compraban, te venían a pedir servicios y tú se los prestabas, a tener que salir al mercado, convencerle a alguien que te contrate y hacer bien las cosas y ir a éxito o con riesgo. Me hablas del lado más gris, pero yo creo que tu intención inicial era el asesoramiento fiscal, ¿puede ser? Sí. Claro, es que en Arthur Andersen hice las pruebas y me cogieron y iba a entrar en lo que era Garrigues. Garrigues Andersen, porque me había sacado matrícula de honor. La única asignatura que saqué matrícula de honor era impuestos o fiscalidad.
Pero claro, es que había pasado tanto tiempo que ya me había olvidado. Y yo creo que además dijeron, joder, ¿cómo va a ser hacer algo de impuestos si no tiene la carrera de abogado? Y entonces pues ya me metieron en auditoría, pero no lo sentí como negativo porque es que realmente no era consciente de lo que había elegido. Claro, 15 meses y pico de mili no son 15 meses y pico, es que te vas del mundo, estás en un mundo ajeno, muy curioso y muy interesante, pero completamente ajeno al mundo empresarial, ¿no? Y ya cuando volví medio zumbado y bueno, pues donde me metieran. Entonces estuviste un tiempo en Arthur Andersen, luego pues pasó lo que pasó en Estados Unidos, dejaste Arthur Andersen y te diste al mundo del emprendimiento y montaste una compañía que era IREA. Así suena muy bien. La realidad es que después de 15 años en Arthur Andersen y siendo socio de segunda división, lo que se llama socio nacional, estaba propuesto ya para ser socio internacional, ¿no? Y en ese momento, con la crisis de Enron, Arthur Andersen se destruye a nivel internacional. O sea, iba a ser socio internacional de un ente que ya no existía, ¿no? Estuve con una horrible depresión unas 48 horas y decidí irme con todo el equipo. Nos fuimos, en principio, nos juntamos a Insignia Richard Ellis, que era una de las consultoras grandes del mundo que no tenía en España puesta la banderita. Nos salimos, nos juntamos con ellos. Que de ahí viene el nombre de IREA. Sí. Y a los 6 meses Insignia Richard Ellis es comprada de forma amistosa por CB Richard Ellis. Intentamos ver el encaje con CB Richard Ellis, vimos que no nos entendían nada de lo que hacíamos, no nos gustaba estar allí y negociamos un poco a cara de perro nuestra salida y recompramos las acciones por €1 y nos quedamos sin haberlo planificado como empresarios de una empresa, propietarios 100% de una empresa, solos en el mercado, sin el paraguas de una gran multinacional y a trabajar. Independientes. Y así estuvimos 16 años haciendo de la necesidad virtud. Es decir, tú si eres pequeño e intentas competir con los grandes, estás perdido salvo que seas muy, muy diferente. Entonces nosotros nos centramos en el nicho de la combinación de lo que sabíamos hacer. Sabíamos hacer planificación estratégica, sabíamos hacer transacciones de sociedades inmobiliarias y temas financieros, ¿no? Pues en ese nicho de intentar ser más financiero que ningún asesor inmobiliario o más inmobiliario que ningún asesor financiero y con la chulería de alguien que venía de Arthur Andersen, pues durante 16 años competimos con la banca de inversión, con todas las consultoras inmobiliarias y con todas las Big Four. Y tuvimos suerte y nos fue bien. Encontrasteis este nicho diferencial aportando un valor distinto, como dices, más inmobiliarios que cualquier financiero, más financiero que cualquier inmobiliario. Y después de 16 años, yo sé que hubo varias propuestas de compra, pero llega Colliers y a mí me gustaría saber qué es lo que aporta una compañía como Colliers a una compañía como IREA. Quiero decir, ¿qué cosas se pueden hacer como Colliers que no se hubieran podido hacer como IREA? La primera reacción cuando empezamos a negociar con Colliers, y sobre todo mía, es que yo no quiero integrarme en ningún sitio, porque la libertad, después de 16 años siendo libre en el mercado, pues es muy agradable, que no te venga nadie a decir lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero cuando analizas con más sentido práctico, dices, el futuro de la consultoría es prestar servicios a los muy grandes, o en grandes transacciones o a grandes clientes, ¿no? Ya sabíamos lo difícil que era el convencer a grandes clientes de que contratasen una empresa que solo tenía nombre en España y que no lo tenía en Londres. O sea, siempre nos había preocupado muchísimo que teníamos que hacer el triple de esfuerzo que los competidores para que nos tuvieran en cuenta. Y muchas de esas transacciones ni nos llamaban, porque cogían a los, no sé, o al Morgan Stanley, o al Lazard, o al banco tal, o a Pricewaterhouse, o a CB Richard Ellis. Entonces, decíamos, mira, pues en el futuro esto tiene la ventaja de que eso ya lo tienes ganado. O sea, tú ya juegas en la Champions, ¿eh? Y además, si mirabas el equipo, teníamos entonces un equipo de 40 o 50 personas, ¿y de qué futuro le vamos a dar a nuestro equipo cuando nosotros nos jubilemos? Si es una sociedad que depende de 4 socios y de nicho, si los 4 socios se van, muy probablemente lo que hemos creado se destruya. Si nos incorporamos a una sociedad más grande y nos hacemos más grande, las siguientes generaciones les aseguramos el futuro. Y una vez que ya entra Colliers, imagino que también desarrollaríais nuevas líneas de negocio, nuevos servicios. Sí, o sea, en Colliers nos juntamos con los Colliers originales, que hacían cosas muy chulas, pero ya no puedes vivir solo de tu rareza. O sea, tienes que
que incorporar una serie de actividades que te pide la propia organización Colliers para poder ofrecérselas a sus clientes. Por ejemplo, no hacíamos valoraciones. Ajá. Pues venga, vamos a hacer valoraciones. No hacíamos leasing de oficinas ni teníamos actividad industrial y logística. Venga, pues incorporamos esto, ¿no? No teníamos un estudio de arquitectura. Venga, pues convencemos a un despacho extraordinario que se junte con nosotros. Como nuestra actividad era muy financiero-inmobiliaria, cubríamos desde España todo con las oficinas de Madrid. Pero ya al tener que tener una actividad que es más local, el leasing, por ejemplo, pues abrimos oficina en Barcelona, en Málaga, en Valencia, en Marbella y nos quedamos con Lisboa, ¿no? Entonces, te pone en otra dimensión. Lo que yo creo que con el tiempo lo que dices es, cuando yo creía que hacía todo bien, porque soy de Bilbao, en IREA, ahora soy consciente de que me perdí una parte importantísima del mercado por no tener más perspectiva. Entonces dices, bueno, eso también es un buen aprendizaje, ¿no? Entonces ahora tenemos mucha más perspectiva, pero sí seguimos con la misma filosofía. Hay que ser diferente. Para competir hay que ser diferente, hay que aportar más valor, si aportas el mismo valor que tu competencia, venga, pues aquí tiene que estar el CEO o tiene que estar uno de los socios al frente de la batalla, porque eso no lo va a hacer el competidor. Siempre hay que ser diferente. Entiendo por lo que me estás contando, Miquel, que el operar bajo la marca Colliers te da un impacto inmediato en lo que son los niveles de facturación de la compañía, ¿no? Eso potencialmente sí. Lo que es Colliers tiene es una gran organización muy descentralizada, ¿eh? Por lo tanto, tampoco esperábamos que nos vinieran los clientes del universo a contratarnos, como yo creo que sí ocurre en algunos de nuestros competidores, que estaban más integrados los países, ¿no? Entonces, eso no nos añade mucho. Lo que sí nos permite es acudir a competir a procesos en los que antes no competíamos, ¿no? Y IREA, cuando nos integramos en Colliers, pues estábamos facturando del orden de los 10 millones de euros, ellos facturaban unos 4, bueno, ahora estamos en niveles de facturación neta el año pasado en 23 millones de euros. Claro, nos ha pasado desde entonces la mayor crisis pandémica de los últimos 100 años, la mayor guerra de los últimos 80, es decir, que además hemos tenido que aprender a navegar con circunstancias que si hubiéramos estado solos, pues igual hubiera sido muy diferente, ¿eh? Y, Miquel, también desde el desconocimiento, a la hora de comprar este tipo de consultorías, más o menos bajo qué múltiplo se trabaja. O sea... Pues depende porque depende de los momentos. O sea, al final tú tienes un EBITDA recurrente que tienes que discutir y que convencer a la parte que te compra. Cuanto más seguro tienes el origen de tus ingresos y más inercia, pues ese EBITDA puede tener más múltiplo, aunque normalmente el margen es menor, ¿eh? Por ejemplo, una tasadora con márgenes muy pequeñitos se llegaron a transaccionar sobre múltiplos de 15 sobre EBITDA, ¿no? Pero el 90%, 99% de nuestra actividad entonces era salir a cazar elefantes, y si no cazas elefantes no comes. Por lo tanto, el múltiplo, que no te voy a desvelar, pero era menor. Eso sí, la base del EBITDA era muy grande. O sea, nosotros en el año 2018, facturando pues como 7, 8 veces menos que Aguirre Newman, teníamos el mismo EBITDA. Porque nuestras operaciones eran corporativas, mucha transacción de hoteles, mucha transacción de portfolios de deuda fallida, refinanciaciones, o sea, eran operaciones de mucho margen. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en harina porque me gustaría saber qué opinas sobre la situación actual del mercado inmobiliario en España. Bueno, el mercado inmobiliario en España, el mercado de inversión, es mucho más entretenido y más interesante que el que había hace 15 años, pues porque se han ido añadiendo nuevos nichos o nuevos activos. Como digo, el dinero es como el agua en una inundación, quizás no es el mejor de los ejemplos, ¿no? En unas goteras que si le tapas por aquí, pues te sale el agua por el otro lado, ¿no? Entonces, aunque no sean vasos comunicantes, el que invierte en hoteles no va a invertir al día siguiente en industrial, ¿no? Pero tienes muchos más nichos que los que había hace 15 años, ¿no? Pues tienes la inversión en hoteles hace muchos años era
practicada por hoteleros. Ahora tienes fondos institucionales, tienes family office, tienes fondos soberanos. La inversión en logística industrial hace años era prácticamente industrial solo, ¿no? Ahora tienes logística, inversión muy especializada, de logística de frío, y luego vas añadiéndole que si el flex living, que el build to rent, sigues haciendo transacciones de NPLs, de non-performing loans, o sea, vas abriendo esto y ahora pues el sector salud, data centers, o sea, se va abriendo y especializando. Y yo creo que aunque todavía hay un gran componente en el mercado de gente que intermedia, un concepto que siempre he odiado, ya me gustaría hacerlo, o sea, alguien que se pone entre dos personas y cobra por ello, ¿no? Ahora tienes que, o eres experto en ese nicho, o no te comes una rosca. O sea, el sector se ha profesionalizado mucho más. Este año, las circunstancias del mercado, pues iremos un poquito mejor que el año pasado, porque digamos que ya somos todos conscientes de que lo peor de la crisis derivada de la inflación provocada por la guerra de Ucrania ha pasado y por lo tanto el valor de los activos no debería bajar más, ¿eh? Pero por otro lado las circunstancias geopolíticas, la entrada de Trump en Estados Unidos ha hecho que la bajada de rentabilidades de los bonos soberanos se haya bajado, se haya parado. De hecho, se han incrementado las rentabilidades y eso hace, y por no enrollarme mucho, que el 25 debería ser un poco mejor, pero no tan brillante como lo que esperábamos todos hace un par de años. Mira, te estoy escuchando hablar y se me pasan muchas preguntas que tenía en la cabeza pensadas. Entonces, una de ellas es, sabes que yo vengo de la parte hotelera y sí que es cierto que he vivido muy de primera mano esto que estás comentando, ¿no? De esta entrada de institucionales, este binomio, ¿no? Entre propiedad y operador por un lado. Y una de mis dudas era si esto es algo muy intrínseco y propio del sector hotelero o si también se ha visto algo parecido en otros sectores. Pero creo que por lo que me dices, corrígeme, cada uno ha ido viviendo una evolución. O sea, la disociación. O sea, hay digamos, activos inmobiliarios que alojan empresas o que alojan personas, es una oficina o un centro comercial, ¿vale? Y hay actividades o cajones donde se desarrolla un negocio. Parece lo mismo, pero no lo es. O sea, un hotel, dices, ¿es inmobiliario? Depende de cómo gestione el de dentro. Si el que está dentro gestiona fatal, el hotel irá muy mal, pero el hotel es el mismo. Eso es difícil que ocurra en oficinas, ¿vale? Por ejemplo, un data center, por ejemplo, un hospital. Y son actividades que están en expansión porque la demanda de esos servicios va incrementándose y los operadores, si tienen que acompañar ese crecimiento inmovilizando capital en ladrillos, ralentizan su crecimiento. Entonces los hoteleros lo vieron claro hace 15, 20 años y empezaron a vender ladrillos y dicen, si yo lo que realmente hago bien es gestionar. Igual algunos hoteles estratégicos no los vendo porque no quiero tener ningún riesgo de que me echen de aquí, pero el resto lo que tengo que hacer es contratos de obligado cumplimiento a largo plazo que me inmovilicen lo mínimo posible, por tanto que no sean de alquiler puro, que sean de alquiler variable y tal. Eso ocurre ya con los data centers y ocurrirá más, ocurre con hospitales privados, hemos hecho algunas operaciones donde el cajón te lo hace un desarrollador, un promotor de oficinas, pero te lo alquila pues a un Sanitas o te lo alquila a una aseguradora a largo plazo, ¿no? Porque si no, un Sanitas, una aseguradora tendría que ir invirtiendo 70 millones de euros en cada hospital. Entonces, la necesidad de crecimiento, el coste de capital de los operadores y también lo que le piden sus accionistas, es decir, oye, el accionista, por ejemplo, de Amazon, pues a priori no está invirtiendo en Amazon porque tenga 80.000 millones de euros invertidos en ladrillos, ¿vale? Aunque sí los tiene en data centers, claro. Pero en el futuro probablemente dirán, yo quiero que rotes más el capital y que me des más dinero en el capital centrándote puramente en la gestión. Es muy interesante porque permite machear los intereses de esos operadores especializados con los inversores de fondos de pensiones que lo que tratan es de proteger su inversión frente a la inflación con cosas muy seguras. Bueno, y eso es parte del juego de este mercado que es tan financiero pero es físico, ¿no? Claro, y las rentabilidades también son distintas. Claro. Son distintas en función del riesgo de ese negocio. Hoy por hoy, hace unos años, pues igual el data center se veía como una actividad semi-industrial
Y ahora dices, joder, pues si lo que único, no sé si tendremos oficinas dentro de unos años, lo que estoy seguro es que tendremos millones de datos que alojar en algún lado, ¿no? Claro, es lo que muchas veces también le he oído decir a Laura Hernando de tu equipo, junto con otros, ¿no? Que al final el hotel vale lo que genera, ¿no? Absolutamente, son vacas lecheras. De hecho, no es factible decir, ¿cuál es la yield de un hotel? La yield es la resultante de hacer una operación en la que es casi único, ¿no? O es muy peculiar de este sector. Cuando tú haces una transacción con un buen asesor, tú no estás viendo lo que da ese hotel, sino lo que podría dar. Claro. Muchas veces, bueno, casi siempre, cuando tú vas a vender un hotel, se vende mucho mejor si puedes echar al operador hotelero. Si el comprador puede echarle. Más líquido. Claro, es mucho más líquido, aunque no le eche, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque igual lo posiciona. He visto grandísimos gestores. En Canarias vendimos un hotel por 20 y tantos millones de euros después de que un fondo lo hubiera comprado por 15, magnífica operación, y a los 4 años intentamos recomprarlo por 45. Y no nos lo vendieron por debajo de 65 millones de euros. ¿Por qué? Porque habían cuadruplicado el EBITDA. Eso tú no lo puedes hacer en una oficina. Metieron CAPEX, cambios, mucha mejor gestión, pusieron un operador diferente, quitaron operadores y corrieron el riesgo de meterse, bueno, dentro de la central de ventas de ese operador y lo multiplicaron por 4. Eso no es... Es cierto que también puede caer por 4. Sí, el riesgo es el que es. O un centro comercial. Si lo gestionas mal, se te va y lo hundes, ¿no? Si pasa de una masa crítica a un porcentaje crítico de desocupación, no es que vaya paulatinamente peor, es que se acelera hacia el abismo, ¿no? Pero bueno, son actividades en las que el experto aporta muchísimo valor. Entonces, Miquel, me estás dando un poquito el planteamiento general de lo que sería un mercado value add y me gustaría saber si tú ves un mercado hotelero en España más core. Sí, lo que no hay es producto. Cuando a nosotros nos da un poquito de vergüenza porque solemos parecer bordes, cuando dice, oye, tengo un cliente, nos suele decir, no sé, alguien desde Dallas, dice, oye, hay un cliente nuestro que quiere invertir, quiere comprar un hotel de 5 estrellas de lujo en Madrid, pues ponte a la cola, si es que no se vende ni uno. Miguel Ángel ha estado vendiéndose durante todo el tiempo, pero no es core, o sea, es value add, porque ahí había que meterle capital. O sea, a lo que quiere comprar el capital core, normalmente no existe. No existe. Y si existe, ponte a la cola en un proceso rabiosamente competido donde tu probabilidad de ganar es muy baja. Sin embargo, oficinas core, sí hay un mercado potencial, pero también muy pequeño, muy estrecho, porque ¿qué pasa? La Mutua madrileña se ha comprado no sé, el 20% de lo mejor y no lo pone a la venta, el otro 20% lo tiene GMP, el otro 20% lo tiene Amancio Ortega, es decir, que son mercados donde no es fácil encontrar el core. En el Core Plus, bueno, pues son hoteles puramente a gestión y hace 2 años no había transacciones de estas y ahora el mercado ha entendido lo que nosotros decíamos hace un par de años, de que, joder, si en España, con el potencial de crecimiento del turismo en España, tienes que jugar al mercado, no al contrato. Claro. Es decir, que capital core hay, pero no hay oportunidades. Me gustaría saber, que es una de las cosas que más se habla ahora mismo en el entorno macroeconómico o político, como lo quieras enfocar, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que pueda pasar con el gobierno de Donald Trump? En lo que a nosotros nos toca, porque el otro pues es como preguntarle a cualquier persona, ¿no? No tengo mejor criterio. Y basado en lo que en ideas de gente mucho más experta que nosotros a nivel macro, parece que las medidas de Trump lo que crean o van tendientes a crear, pueden crear más inflación en Estados Unidos, ya sea por los aranceles o por la expulsión de inmigrantes, y más déficit, porque piensa bajar los impuestos, aunque quiere que esa fiesta del déficit se la paguen los aranceles, que claro, que cuando se lo explicas a un chaval de 12 años lo entiende, que los aranceles no los paga quien vende el producto, sino los propios americanos que lo compran, ¿vale? En ese entorno de mayor déficit potencial y de mayor inflación, se anticipa que los tipos de interés en Estados Unidos no van a bajar lo que van a bajar en Europa, y la rentabilidad de los bonos a 10 años para pagar ese déficit tiene que ser más atractiva y ha crecido. Ha pasado del 3,80 y tantos, ha subido 60 puntos básicos el bono a 10 años en Estados Unidos. Estamos en peor situación que hace un año. Eso también ha revalorizado el dólar. Entonces, para mí ese es el efecto Trump en el medio plazo.
que hace que la rentabilidad alternativa de los activos sin riesgo, ya sea el bono alemán a 10 años o el bono norteamericano a 10 años, están entre 30 y 60 puntos básicos más, ¿vale? Eso tira hacia arriba las rentabilidades inmobiliarias, y si no las tira, al menos hace que no bajen. Por lo tanto, el primer impacto es que el acercamiento en posiciones entre compradores y vendedores no sigue la senda que todos esperábamos que iba a ser más sencilla. Y la revalorización de los activos, básicamente en Europa, va a venir del incremento de las rentas, ya sea por el IPC o por la gestión. No es un mercado tan atractivo como el que nos hubiera gustado, pero tampoco es necesariamente malo. Digamos que extiende la recuperación de los mercados de inversión inmobiliarios a nivel mundial más allá del 2025. Muy bien. Ahora tú ya me dices si nos centramos en inmobiliario o incluso podemos ir al hotelero. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a cuáles son las principales tendencias que tú estás viendo ahora mismo en el mundo inmobiliario u hotelero que serían destacables y que podrían suponer un cambio. Pues yo creo que hay una tendencia que explica muchas cosas, que es la demografía. Ajá. Dice la demografía que en España tiene dos componentes. Uno, el crecimiento demográfico enorme de nuestra población, o sea, 450, 500.000 personas al año, ¿vale? Y por otro lado, el envejecimiento, ¿vale? ¿Eso qué afecta al mortal de los asesores inmobiliarios? Pues la demografía hace que hoy por hoy sea imposible el poder parar la evolución al alza de los precios residenciales. Es decir, entran 500.000 personas al año netas, pues por muchas casas que hagas no llegas. O sea, hay mucha más demanda que oferta. Y eso no se distribuye además homogéneamente entre Ciudad Real y Madrid. O sea, si Madrid y Barcelona. Eso es lo que explica que se haga lo que se haga en el mundo del residencial, tanto en venta como en alquiler, es casi como ir con una regadera a apagar el incendio de California, ¿vale? También es lo que explica el crecimiento en España. Entrando de los últimos datos, de 450.000 puestos de trabajo, el 87% son extranjeros, ¿vale? Si no, no estaríamos creciendo lo que estamos creciendo. En cuanto al envejecimiento de la población, te abre un nuevo segmento de activos core. Es absolutamente predecible la evolución de la necesidad del seguro privado para cuidar a una población mucho más envejecida. Por lo tanto, ahí hay un nicho a invertir en clínicas, en residencias y en hospitales que casi vienen no a sustituir, pero sí a complementar el apetito de los inversores core que antes solo invertían pues, en oficinas, ¿no? Pues ahora oficinas y healthcare va unido, ¿no? Otro de los elementos que rige nuestra vida actualmente es el consumo y el ahorro. El consumo y el ahorro ha hecho que después de la pandemia los hábitos de consumo se hayan cambiado, primando pues, el vivir bien, el disfrutar de la vida, el incremento de turistas acelerados mundial. Nosotros esperábamos que dentro de 5 años tendríamos 100 millones de turistas, ya hemos tenido 94, más todo el gasto que afecta a centros comerciales. Y eso ha hecho, como digo yo, dos sectores que en otros países no han funcionado. El hotelero en Alemania se ha hundido porque solo tienen rentas fijas los hoteles. Aquí, como tienes renta fija más variable, pues es el líder del sector de inversión de los últimos 3 años. Porque tienes tu inversión fija, más todo el crecimiento del mercado que está siendo apabullante, más todo el crecimiento del gasto. El RevPAR del último año ha crecido un 9,8%. Eso es imparable, inmejorable frente a un mercado de oficinas, ¿no? Y luego el consumo pasa lo mismo en los centros comerciales, que estaban muy cuestionados, con montones de bonificaciones, y de repente, joder, es que no es que me suben las rentas el IPC, como no tengo rentas variables y el consumo aumenta, y eso ha revitalizado el sector de centros comerciales y ha potenciado más el de hoteles, ¿no? Y el tercer factor, además de la demografía y del consumo, son los datos. La necesidad de alojar datos del Big Data, de la inteligencia artificial, de la necesidad de dar seguridad informática a regiones europeas. No podemos descansar nuestros datos, meterlos en Canadá o meterlos en Estados Unidos, tienen que estar alojados aquí. Requiere, y es una revolución acelerada, requieren desarrollar nuevos conceptos de data centers donde
Pues en donde tengas energías renovables, donde tengas la mejor red de fibra óptica de Europa, donde tengas la mayor seguridad de fiabilidad de la red eléctrica de Europa y las mejores conexiones en cables submarinos. Eso se llama España y Portugal. Entonces nos ha venido Dios a ver, y el único factor que puede limitar eso es que las clases políticas no se den cuenta de las enormes oportunidades que eso supone. De momento hay decenas de miles de millones supuestamente comprometidos para invertir que no se nos deberían escapar. Entonces, por lo que me estás comentando, evidentemente luego se puede puntualizar por proyecto a proyecto, pero el segmento hotelero y el de data center son dos tendencias que desde tu perspectiva... Claramente. No digo imparables, porque todo el mundo que dice imparable lo dice, es la última palabra antes de una crisis, ¿no? pero claramente en evolución a largo plazo, casi, o sea, el turismo, el viajar, el disfrutar, se ha convertido en una prioridad, no es subsidiaria. Yo creo que antes el europeo, después de cómo lo hemos pasado todos en la pandemia, prefieres quitártelo de ropa y de comer y tal, pero el viajar es una necesidad de primer orden, ¿no? Hasta aquí la primera parte del episodio. En la segunda parte, el mundo de la inversión, sesgos inversores y claves de éxito, greenwashing y postureo, o un presidente que a las 11 de la noche se pone la ropa encima del pijama y tira para la oficina a dar soporte al equipo. Miquel, me gustaría hablar contigo sobre temas de inversión. Entonces, yo hay un analista de mensaje no verbal al que sigo mucho, que se llama Pincho, de Ciencias del Comportamiento, que dice que no tomamos decisiones de forma racional, las tomamos de forma emocional y luego lo racional lo justifica. A mí me gustaría saber si tú esto lo compartes o no. Bueno, en inversión nunca hay que obviar un cierto componente, no digo irracional, pero atípico. Es decir, motivaciones ocultas que no eres capaz de predecir. Pues bueno, alguien que tiene necesidad de invertir antes de tal fecha, bueno, pues puede hacer un esfuerzo. O alguien que tiene la imperiosa necesidad de vender. Pero si es un mercado en el que es difícil encontrarte... Bueno, yo creo que no existen los tontos con dinero. Si en algún momento existieron, ya no tienen dinero. E incluso alguien que no fuese muy inteligente se va a asesorar normalmente con alguien que le pueda asesorar bien. Entonces, en mercado de inversión no todo el mundo acierta, pero es bastante profesional y siempre te mueves dentro de unos límites en el que si tú consideras que aquello se puede vender por 82 millones, que te venga alguien con 95 no es racional. Sí hemos visto en alguno de estos casos en hoteles, que te viene alguien y que te compra, una transacción, una familia, y se compra un hotel con una rentabilidad en Madrid del 3%. No es racional. Pero detrás de eso igual está la decisión de que me quiero salir de mi ciudad y no confío en esa ciudad, quiero meterme en Madrid, que por cierto, en sucesiones y donaciones está exenta esta inversión frente a si lo hago en Barcelona, ¿vale? Y muchas veces también temas de corte patrimonial, ¿no? De orgullo tener un edificio que es que quiero tener ese hotel, ¿no? Sí. O sea, ahí hemos presentado muy buenas oportunidades a algunos family office que las rechazan porque el edificio no es bonito. Bueno, también hay que ponerse en sus zapatos. ¿Eso es racional? Mira, si yo tuviese 500 millones de euros, la racionalidad sería la mía. Primero invertiría en lo que me daría la gana, ¿vale? Pero dentro de un margen, si puedes elegir y no tienes ninguna prisa, pues mejor que sea chulo. Pues sí. Vamos a hacer un pequeño juego, Miquel. La CNMV sacó hace unos años una especie de paper donde hablaba de diferentes sesgos inversores, ¿no? Entonces me gustaría saber si te has encontrado este tipo de sesgo en algún momento e incluso sin decir nombres, si me puedes comentar alguna anécdota, ¿no? Uno de estos sesgos es la ilusión de control. Yo lo llamo, igual no es exactamente el mismo, pero digo la trampa de la langosta. A ver. Es decir, ¿cómo se pescan las langostas? Pues pones una cesta y pones ahí un poquito de carnaza, entonces dentro de la langosta, tiqui, se llama la nasa, ¿no? Y luego ya no puede echar para atrás. ¿Cuál es la trampa de la langosta? La inversión entre amigos o la inversión colectiva. Yo he invertido en un 10% en una empresa. Oye, pues prepárate, va a sufrir. Porque sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. De esas he visto muchísimas. Por ejemplo, muchos jugadores de fútbol han invertido de forma colectiva y por supuesto que es fenomenal invertir con amigos, pero tienes que prever absolutamente todas las reglas de decisión y de salida y de venta, de liquidación, y de si alguien tiene que vender un ticket, a cuánto se valora,
por si no sois amigos, ¿vale? Ahí hay mucho error, o sea, gente atrapada en compras colectivas, ¿eh? Muy bien. La trampa de la langosta, ¿no? Lo Sí. llamas tú. A ver si para este otro sesgo tienes otro comparativo, que es el sesgo de confirmación. Yo creo que ahí se da más en vendedores, en el que yo quiero vender esto y al final acabo seleccionando al asesor que me da la razón y que me dice que sí, sin ver cuál es el sesgo que tiene el asesor. Pues igual el asesor lo que le interesa es pasearse por el mercado con un buen proyecto y no le importa fracasar porque tiene decenas o cientos de consultores que los tiene que tener ocupados. Entonces yo sí he visto algunos de los proyectos que recientemente han sido fallidos, yo creo que viene del sesgo del asesor, de que es que el asesor te ha dado la razón. Nosotros normalmente siempre hemos sido más que sinceros, muchas veces antipáticos, porque a la hora de competir siempre hemos tratado de evitar el riesgo de que nos contraten un mandato para vender a un precio absurdo, porque vamos a perder el tiempo. Y como no tenemos muchas personas, solo somos 160, yo no puedo tener a 7 tíos perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces eso es un buen filtro. Y por lo tanto anticipas problemas, y cuando alguien quiere vender no quiere que le anticipes problemas, quiere que le digas que si en lugar de 50 millones lo vas a vender a 60. Bueno, hay un competidor nuestro que sistemáticamente te dirá que vale 60, en el convencimiento que tiene de que el cliente acabará vendiendo por 50. ¿Vale? Eso nosotros no lo hemos hecho nunca. Interesante. Mira, voy a aprovechar esto que comentas porque me senté con José Ángel Preciados y me dejó una pregunta para ti. José Ángel ha trabajado con vosotros y me decía que Colliers cuida mucho todo lo que son la parte de las relaciones y que de alguna manera se compromete mucho con los proyectos de sus clientes. Pero José Ángel me decía, ahora bien, siendo así, ¿por qué no se sabe más? ¿Por qué es así? Porque no es creíble el mensaje hasta que te prueban. No es creíble. O sea, dicen, no, Colliers es diferente. Alguien que tiene una perspectiva de no haber trabajado nunca con nosotros, eso suena hueco. ¿Por qué eres diferente? ¿Qué es lo que nos obligaba durante tantos años a ser diferente? Porque la regla es que siempre hemos dicho de que en el mundo del asesoramiento o eres diferente o eres barato, ¿eh? Y al no ser muy grande y estar dividido en equipos de entre 10, 20 personas, sí te permite que cada equipo actúe como una boutique. Yo creo que el único que ha conseguido eso en el mercado, por ejemplo, de retail, ha sido el Corte Inglés. Donde vas al Corte Inglés y el responsable de moda infantil tiene su cuenta de resultados y su equipo ahí de ese negocio. Y por lo tanto no es un dependiente entre 5.000, porque no, y te da una atención de calidad. O pongámonos en otro extremo, Loewe. Pues nosotros siempre nos ha gustado tener ese perfil de boutique. Y entonces, ¿a qué te obligaba? A que no cogías cualquier proyecto, tienes que coger los proyectos en los que realmente crees que vas a tener éxito y que tienen volumen y que tienen facturación potencial, y ahí nos metíamos como hacía Julio César en las Galias. El general está viendo cómo trabajan los soldados y si hace falta carga contra el enemigo. Es decir, estás ahí. Pongo un ejemplo de una negociación que estábamos vendiendo una cartera hipotecaria de una caja de ahorros, donde estaba yo en casa a las 11 y pico de la noche, miro el teléfono y veo que mi equipo está negociando un tema crítico y que se emplazan a hablar dentro de una hora en una conference call a las 12 de la noche. Pues me puse la ropa encima del pijama y me vine aquí a las oficinas. Yo no aportaba gran cosa a mi equipo, que sabía mucho más que yo, pero el cliente, cuando supo que yo estaba allí, le dio confort, le dio tranquilidad. Y por mi lado decía yo, ¿cómo voy a estar yo en mi casa si tengo a 6 personas en la oficina a las 11:30 de la noche? Tienen que saber que les estoy observando no para mal, sino para después decir, joder, qué bien lo han hecho, ¿no? Entonces, eso de que te obligas a estar, yo en algún trabajo, por ejemplo, lo he vendido diciéndole al cliente, mira, tú eres tan importante para nosotros y este proyecto es para nosotros tan importante que yo voy a estar encima del proyecto. Y si en algún momento crees que no estoy cumpliendo, nos echas, cuando tú quieras. Muy bien. Miquel, antes hablábamos de sesgos más de corte negativo. Según tu experiencia,
¿Cuáles podrían ser las claves para hacer una inversión exitosa? ¿O qué cosas son sí o sí tienen que estar, si no lo llevas fastidiado? Primero hay que tener en cuenta que las inversiones no son, o sea, son buenas o malas dependiendo del perfil de cada cual. O sea, el que es muy seguro meterte en una inversión que requiere inversión, darle la vuelta al calcetín y tal, pues no es nada recomendable, ¿no? Para mí una inversión exitosa es, primero, requiere tiempo. Todas las que son compro y vendo, eso no son inversiones, esos son otros, son juegos de Monopoly raros, ¿no? Y estar bien asesorado y tener algún factor en el que puedas cambiar algo. O sea, comprar algo, mantenerlo y venderlo, es como ir en un río sin motor. Estás donde te lleve el motor, ¿no? Entonces dices, hombre, tienes que tener un motor para meterle algo, pues voy a cambiar los inquilinos, voy a juntar dos locales, voy a financiarlo mejor, o sea, algo que puedas cambiarlo, lógicamente bien asesorado. Y yo metería también un factor, aunque se me va a notar el plumero, tienes que ser generoso con los asesores. ¿Por qué? Por puro egoísmo. Si eres generoso, te van a atender más que a los demás. Y van a estar pues, con la lengua afuera para intentar que tú tengas éxito y ellos también, ¿no? Muy bien. Luego, si volvemos a la parte hotelera, yo sé que tú tienes mucha experiencia en venta de carteras, ¿no? Sí. En su momento hiciste bastantes transacciones de este tipo. Yo podría pensar que ahora mismo en el sector hotelero es un momento donde quizá una de las cosas que más se vea en este año o próximo año sea venta de carteras. Pues no sé qué decirte, yo creo que este año no ha habido grandes carteras. De hecho, lo que han ganado, el 55% del volumen transaccionado es de españoles con españoles, incluso de family office. ¿Qué porcentaje, perdona, Miquel? 55% del volumen es españoles, family office u hoteleros. Hace 2 años sí, veo el Fondo Soberano de Singapur y otro, no sé si el de Abu Dhabi, se compraron grandes carteras. Depende. O sea, este año, digamos que no hay nada que obligue a que haya grandes carteras, salvo alguna que no son muy grandes, pues de fondos que llaman a su fin. Yo creo que eso es un tema que va un poquito oscilando. Lo bueno de nuestro sector es que la inversión nacional es muy potente. El año pasado se vendieron aproximadamente unos 185 hoteles, donde yo creo que asesorados por asesores, pues igual no fueron más de 30. El resto son gente que compra al vecino o que vende al vecino. Ajá. Y luego, volviendo que también comentabas antes sobre inversión, hay otra tendencia que tiene que ver con la inversión de impacto. Y a mí me gustaría saber tu opinión al respecto. Podría parecer muy guay y decirte que por supuesto me parece estupendo. Yo creo que hay un poquito de greenwashing y de postureo. Pero sí es cierto que hay gente que prima pues voy a invertir y que tenga un impacto, ¿vale? Pero en el fondo, el mejor impacto social que puede hacer, por ejemplo, Inditex, es hacer una ropa asequible, de calidad, variada, bien diseñada. El mejor impacto que puede tener un fondo al que nosotros le asesoramos pues, para comprar unas oficinas es que, pues que las meta CAPEX y que no derroche ya energía esas oficinas, que los que se instalen dentro tengan bien el aire acondicionado, que se les responda rápido si tienen alguna avería. Yo creo que deberíamos, en mi opinión, centrarnos más o intentar más, no únicamente, pero más en que cada uno haga bien su trabajo, de forma honrada, que no se escaquee, que dé el callo y tal. Yo creo que eso tiene un impacto positivo como el que tuvieron nuestros padres cuando no existía esto del ESG y se dedicaron a trabajar como animales para levantar España, ¿no? Sí, pero me parece interesante, hablar contigo siempre está guay porque como dices las cosas tal y como las piensas, que eso se agradece, pero me ha parecido muy interesante, comentabas que muchas veces esto lo puedes tener, pero no tienes la necesidad de comunicar, ¿no? Es que cuando comunicas algo, eso es una pescadilla, en mi opinión, una pescadilla que muerde la cola porque entonces acabas haciendo algo para que se te vea, ¿no? Eso ya aunque es remontarse 2000 años atrás, pues ya decía la Biblia, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Muy bien. Voy a aprovechar este momento porque va a pasar por el podcast María Ángeles León López. Sí. María Ángeles fundó tiene varios vehículos de inversión de impacto. Me gustaría que me dejaras una pregunta para ella. La pregunta sería, por favor, dame un ejemplo de qué podría ser una inversión de impacto en el sector inmobiliario
para intentar ser creyente de ello. Muy bien, ¿vale? muy bien, perfecto. Miquel, tú tienes muchas inquietudes personales y aficiones, pero hay algo que me llama mucho la atención de ti y que querría aprovechar ahora. Eres un tremendo apasionado de la historia, especialmente de la historia romana. Sí. Dime un emperador que para ti te guste especialmente y por qué. Un emperador romano. Fue un dictador. Bueno, Sí, se llamaba Mario. Y cuando estaba, igual me equivoco, pero creo recordar que era que en un momento de crisis en Roma, lo que ellos denominaban dictador no es el dictador de los tiempos modernos en Occidente, simplemente que separaban todas las normas de elección de cónsules y se elegía a alguien que por un periodo determinado tuviese todo el poder. Entonces Mario lo que hizo fue socializar el ejército romano, que hasta entonces eran voluntarios que se enrolaban durante 25 años en la mili romana y que tenían que ser agricultores con recursos, y lo abrió a todo el mundo. Entonces revolucionó e incrementó las legiones romanas a lo bestia. Y también creó lo que se llamaban las mulas de Mario. Las mulas de Mario eran los propios soldados que en lugar de llevar la impedimenta en carros, pues la tenían que llevar encima. Ese fue extraordinario, ¿no? sí. A mí me gustaría saber también un poco desde tu perspectiva como CEO de la compañía, ¿cuáles consideras que son las cuestiones clave que hacen que a día de hoy Colliers sea la compañía que es? Pues mira, hay una cuestión clave de todas las empresas y que no me canso de repetir, que es la empatía. El ponerte en los zapatos de los demás. En los zapatos de los demás con tus clientes, es decir, yo lo suelo decir 1000 veces, mira, vamos a ver a un gestor de un fondo, ¿vale? Somos probablemente uno de 10 empresas de consultoría, una de las 10 empresas de consultoría que han pasado por ese despacho a darle el coñazo a ese señor, ¿no? ¿Con qué vamos para que ese señor no se aburra en los primeros 5 minutos? Tenemos que ser distintos, porque si yo fuera él diría, ostras, qué aburrimiento, que tengo un compromiso con Colliers. No, o sea, tengo que llegar allí con una idea distinta y tengo que salir de allí habiéndole dejado la idea de que Colliers no es uno de 10, es el que... Eso llevado al día a día de la empresa, tú tienes que tienes un equipo y tienes primero que recordar cómo te sentías cuando tú eras ellos. Ya sé que normalmente en la mili antiguamente, cuando tú pasabas de ser novato a tener algo de experiencia, la propensión natural del español era abusar del novato, ¿no? Pero no, ponte en los pies de cuando tú estabas en su papel. Por ejemplo, a mí me dio un alegrón de que el presidente de Arthur Andersen de España un día me llamase a su despacho, siendo yo pues, o sea, de mando intermedio, para decirme que un cliente le había hablado muy bien de mí, se sabía mi nombre, alguien se lo habría dicho al presidente, me dio una palmada en la espalda y salí yo allí encantado, dispuesto a matar por mi presidente lo que hiciera falta, ¿no? Pues, por ejemplo, conoce el nombre de tus empleados, estate atento de si alguien tiene algún problema, interésate por él, no para cubrir el expediente, sino, joder, por lo menos que sepa que para ti es importante. Y es importante que si su hijo saca malas notas y es un díscolo, pues le cuentas pues, la historia de si te ha pasado a ti o no, o sea, empatiza. Y luego, por otro lado, otro aspecto que es parte de esa empatía. Si tú eres un jefe controlador que piensas que tú y solo tú lo haces perfecto, no dejas crecer a los demás. Tú tienes que acabar tomando riesgos de no supervisar lo que hacen los que vienen detrás, o si no, ellos no van a crecer y tú no puedes crecer. Eso yo lo hice con riesgos controlados. Empiezas revisando a la gente, pero al final es que no les revisas. O sea, y lógicamente tienes las alertas de si hay algo que no cuadra que te están haciendo, pero un día te das cuenta que es que lo hacen mejor que tú. Y dices, qué bien, pues eso no me viene, es fenomenal. Ahora tengo ya un equipo que va solo y qué orgulloso estoy de cómo han evolucionado todos los demás, ¿no? Y estar atento. Por supuesto, eso no quiere decir que seas una ONG o la Madre Teresa, porque luego también tienes que decir, joder, este tío, pues es que, macho, por mucho que le empatizo con él, es que macho, es que es un zote. Pero bueno, esas son las excepciones y no suele ocurrir mucho. Y yo creo que eso es lo que hace que el equipo de Colliers sea muy diferente. Cuando hemos fichado gente de la competencia,
nos lo han dicho, lógicamente nos harán la pelota, ¿no? Pero nos han dicho, aquí no hay barreras internas, tenemos la obsesión hasta la enfermedad de que nadie dé codazos a nadie. Tenemos todos los sistemas de remuneración, incentivos y tal, para que la gente coopere y colabore, ¿no? Y yo creo que es un caldo de cultivo diferente y muy, muy eficiente. Miquel, me ha gustado y me ha llamado mucho la atención lo que comentabas antes de empatía, pero pensando en el cliente, cuando te sientas o te vas a sentar con ellos. Lo que me has contado es algo que tú aplicas. Quiero decir, esto de que piensas, a ver, ¿qué es lo que le puedo yo decir a este hombre que me diferencie de los otros 10 que van a pasar? Y lo planteas de verdad. Sí, y es un juego de prueba y error. Es decir, que tú empiezas a hablar con un cliente y tienes que estar atento a los signos que te dice. Y te habla, por ejemplo, de experiencias. Es bueno, por ejemplo, tener experiencias compartidas. Te dice, pues no sé, bueno, sí, yo conocía a ese tío. Y tratar de relajarte. O sea, para mí vender es una ordinariez, o mejor dicho, es un arte, porque tienes que acabar convenciendo a la parte contraria de que te necesita, primero solo si te necesita, no puedes forzar nada, en lugar de que se te vea el plumero de que vas allí a vender. Vender no es empotrar, porque si le empotras unos servicios que no necesitas o que tú no eres el mejor para prestarlo, lo has perdido para siempre. En más de una ocasión, cuando nos ha pedido algo, hemos dicho, eso te lo podría yo hacer, pero no te va a salir más caro y lo que tendrías es que contratar a otra persona. Entonces, ese juego que es muy interesante. Cuanto más te lo prepares, mejor. Lo que pasa es que llega ya un momento que es que no tienes tiempo para preparártelo, entonces te sale natural. No puedes prepararlo porque tampoco eres capaz de coger más información. Y se te ve la... Tiene que ser natural, sí, ¿verdad? Y ese es un juego que te sirve para toda la vida, porque te sirve para los clientes, te sirve para los empleados, te sirve para, por ejemplo, dar charlas en público. O sea, yo soy uno más que llega allí, que tengo que decir algo distinto. O sea, tengo que, por ejemplo, algo que dice, qué brutos son estos de Colliers que van siempre de frente. Es que te diferencia. ¿Por qué no vamos a dar nuestra opinión de verdad? Pues dala, no des circunloquios, no des rodeos. Y si una cosa no te parece que va a salir, pues te mojas. Igual te seguro que te puedes equivocar, pero sí tratamos también de sacar partido de nuestra natural propensión a ser unos bestias en las opiniones. Interesante. Miquel, hay otra cuestión. Hay una persona que es Peter Thiel, el que fundó PayPal, que de forma habitual hace una pregunta que me parece interesante formularte. Dime algo que cuando tú empezaste para ti fuera una realidad absoluta y que el paso del tiempo te haya hecho ver que no es así. Pues, mira, una, y seguro que ahora se me ocurre alguna más, ¿no? Yo era auditor. Los auditores son gente muy respetable que van por la vida mirando por el retrovisor. Van mirando por el retrovisor porque tú auditas lo que ha pasado. Lo que ha pasado el año anterior y tal, ¿no? Y luego no tienes que vender, o sea, no tienes que convencer a alguien para que te audite. Son procesos donde tú son competidos y tal. Entonces, para mí, vender era un abismo insondable que me parecía que yo no valía para eso ni para atrás, ¿no? Me llevaron los de Arthur Andersen a un curso de ventas y dije, vaya, vamos a ser vendedores de coches, ¿no? Y de repente descubrí el juego del esgrima con un cliente potencial. O sea, es que tienes que ver cuál es el punto y es apasionante. O sea, entonces, por lo tanto, vender no era una ordinariedad, ¿no? Otra cosa en la que me he equivocado durante 16 años y solo en el mercado, eso ya lo inventaron los romanos y en todos los ejércitos, ¿no? No hay nada que una más a los soldados que el odio al que les manda. Un enemigo común, ¿no? Al enemigo común. Entonces nosotros durante 16 años fuimos los galos de Asterix, rodeados de Big Four, de consultoras y tal. Entonces creamos un vínculo muy fuerte, pues no odiando, pero sí despreciando a todos los demás, ¿no? En el sentido de decir, no, estos son muy malos en esto, estos son fatales, esto no sirve. Y luego te integras en Colliers y luego empiezas a contratar gente de la competencia y te das cuenta que estabas errado con H. Creo que hay muy buena gente en todos los lados, ¿eh? Y por lo tanto, si lo hubiéramos sabido hace muchos años, hubiéramos avanzado mucho más rápido hace años. O sea, nos perdimos una parte del mercado con esa, yo creo que es un poco la inercia del ego. En Arthur Andersen nos convertían en unos tíos elitistas. En la universidad que tenían en Chicago, lo primero que te encontrabas era un cartel en inglés que ponía aquí empieza la diferencia. Oye, te lo acabas creyendo, ¿no? Bueno, esa inercia, yo creo que ya algo mantenemos de esos vicios,
pero joder, hay gente buenísima en la competencia y seguro que nos podríamos contratar mucho más. Pues te tengo que decir que me ha encantado hablar contigo y sobre todo no esperaba en ningún momento tratar temas como empatía o comercial, que me ha gustado mucho ver tu visión, ¿no? Suelo hacer una recomendación o pedir una recomendación de lectura a la gente que pasa por el podcast. Sí. Siéntete más que libre. Sí que es cierto que yo libros de historia no suelo leer muchos, Miquel, pero Sí. me gustaría que me dieras una recomendación. Te voy a dar tres recomendaciones. Claro. ¿Vale? Hay un libro que está escrito por Genofonte, que se llama La Anábasis. Anábasis. ¿Vale? Y dices, ¿quién era Genofonte? Bueno, es un señor que vivió hace, creo que 2500 años. Un mercenario griego que le echan de Atenas y se va de mercenario en una guerra civil en Persia, junto con otros 10.000 soldados griegos mercenarios. Empieza la batalla y pierden la batalla, pero la pierde el ejército, porque ellos arremeten contra el ejército contrario y los arrasan y siguen durante 2 años huyendo en la actual Turquía de todo Cristo. Pues el Genofonte acaba siendo el líder de los 10.000, se llama así la Anábasis o la historia de los 10.000, y su éxito es que después de 2 años y en territorio hostil consigue liderar a casi todos los 10.000 y sacarlos de Persia. Pero es que es un libro escrito por él. Bueno, si tiene 2.500 años y se puede leer a día de hoy... Es que es como ver la historia de un corresponsal de guerra de hace 2.300 años. Y lo cuenta él en primera persona. Lo cuenta él, es extraordinario. Otro más chiquito para cuando alguien esté desesperado, se llama Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico es la historia de 12-15 batallas en las que todo indicaba y era casi seguro que iba a perder un bando y ganó el bando que iba a perder. O sea, como el liderazgo, el tomar decisiones desesperadas y tal, al final haces que ganes, ¿eh? Y el último es un tochamen que me he leído, que casi me disloco los brazos de lo que pesa, y que se llama El olor de la Edad Media. Es un estudio hecho por 2 autores españoles sobre la tesis errónea de que desde los romanos a la actualidad la historia de la Edad Media es una historia de estiércol, suciedad, piojos, peste negra, y no, te cambia, y ves que, vamos, mucho más avanzados que los romanos y que en general la gente era como nosotros y que le gustaba estar limpio me ha cambiado la percepción de la Edad Media, ¿no? Oye, Miquel, pues ha sido un auténtico placer, me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Y creo que hay algunos tips que desde luego cuando escuche el podcast voy a coger muy de primera mano y analizar. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Hay que ver cómo influye el macro en el devenir de una industria. Hablaba Miquel de lo demográfico, el aumento de la población y el envejecimiento. Para el turismo, esto perfila la demanda, pero está la inflación, los tipos de interés o la estabilidad. Y hay otro elemento que es determinante, el desempleo, o quizá debería decir el empleo. La disposición de dinero para viajar, tanto para los que están aquí como para los que vienen de fuera. El vivir la vida, el manido tema de las experiencias, el uso frente a la propiedad, el salir de viaje frente a los bienes de consumo. Para unos será invertir, para otros gastar.